Buenas tardes, maestra. Luz Britannia, Carlos Alberto, Presente. Laura, Presente. Alan, Presente. Freddy, Fernando, Carlos Germán, Presente. Jorge Alberto, Presente, Emma maestra. Paola, Jessy, Presente. Carla, Presente. Maestra, Carla y Fernanda no tienen internet. bien. Ok, chicos, por ahí terminamos y finalizamos el tema de lo que fue globalización. Y ahora vamos a entrar al tema de lo que viene siendo el neoliberalismo. Pero antes de hablarles de lo que viene siendo el neoliberalismo, vamos a entrar primero a lo que es el Estado neoliberal. ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea de qué es el Estado neoliberal? ¿O ha escuchado, políticamente hablando, de qué es el Estado neoliberal? ¿Nadie? Bueno, antes de continuar con la clase, les voy a pedir, por favor, que enciendan sus cámaras. Gracias. Chicos, por favor, les encargo que prendan sus cámaras. Gemma y Jorge, me faltan ustedes. Sí, maestra, ¿me podría dar nada más 5 minutitos en lo que carga mi teléfono un poquito más? Y ahorita se lo prendo. Claro. Ok, les voy a ir haciendo preguntas de manera directa porque no veo participación por parte de ustedes y los veo muy apáticos, ¿sí? Entonces, voy a ir comenzando con lo que vienen siendo preguntas y respuestas. El Estado neoliberal. Luz Britannia, dime, ¿qué entiendes por Estado neoliberal? Con tus propias palabras. Pues no sé si es así como que de la libertad, que es un estado un poco más libre, Ok, que no se basan tanto en el gobierno, también puede el Estado, es el que también aporta ideas y hace así yo siento, profe. bien. Ok. Es una escuela de pensamiento económico formal, ¿sí? Sus orígenes se basan en la teoría económica clásica, según la cual los mercados deben actuar libremente, lo que acabas de mencionar, sin intervención alguna de los gobiernos o de cualquier injerencia de otras fuerzas. México está, bueno, inmerso dentro de lo que viene siendo el Estado neoliberal, porque a diferencia de otros países en donde el socialismo es muy marcado, nosotros tenemos ahora sí que el libre albedrío y la ventaja de que efectivamente, pues nosotros podemos comercializar con nosotros, con quien queramos, ¿sí? Obviamente que pues sí existe lo que viene siendo el pago de aranceles, el pago de impuestos y demás, pero ese ya es punto y aparte. Nosotros podemos tener este libre albedrío de poder redirigir nuestro propio comercio y nuestra propia economía, hacer acuerdos comúnmente con otros países y poder manejar la parte económica. Es la pregunta, si nosotros podemos manejar nuestra parte económica con quienes nosotros queramos, ¿por qué estamos
tan sumidos en la parte económica para la exportación de nuestros productos. ¿Qué creen que nos hace falta? Germán. No tengo idea, maestro. Ok. Lauren. No sé, podría ser tener un mejor manejo pues, de la economía, porque el Estado prácticamente controla igual el comercio, bueno, lo controla ellos, pero pues no se tiene un buen manejo de los ingresos, de los egresos, de todo lo que contribuye al comercio. Ok. Pero cuando tú, por ejemplo, eres comerciante independiente y manejas tus propios ingresos y egresos, y en este punto, pues tienes el libre albedrío de tú comercializarlo si quieres hacia lo que viene siendo la parte externa, ¿sí? Ahí es cómo tú le vendrías manejando este punto al Estado. ¿A través de qué? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, yo podría decir que en este caso el, el Estado, digo, perdón, los productores, en este caso hablando de lo que es la agricultura, se necesita un poco más de apoyo económico de parte del Estado. ¿Por qué? Porque como sabemos, el campo es muy importante, es un sector Claro. muy importante y desgraciadamente, últimamente, ahora sí que no ha tenido los recursos suficientes para producir sus propios productos y hay que pedirlos importados de otros países y cuestan incluso más caros. No sé si O sea, sabías. nosotros compramos lo que se puede producir aquí mismo. Por supuesto, y nótenlo ustedes cada vez que vayan a hacer el súper, cada día las marcas extranjeras están un poco más presentes en la parte de lo que vienen siendo nuestros productos. Estamos ya importando desde lo que viene siendo la espinaca, la selga, estamos importando las fresas, manzanas, cosas que tenemos lugares fríos en donde claramente se pueden sembrar y claramente se pueden producir, pero desgraciadamente por esta falta de lo que viene siendo el apoyo al campo, que no se les está dando ni siquiera el 10% del gasto público, a diferencia de lo que vino siendo en otros sexenios o gobiernos anteriores, prácticamente el campo ahorita no está teniendo ningún tipo de apoyo, lo cual nos está pegando bastantísimo. ¿Por qué? Porque a nosotros importar productos, prácticamente pues estamos pagando muchísimo más caros estos, ¿sí? No tenemos tampoco la necesidad de importar lo que vienen siendo productos de ganadería y cada vez estamos consumiendo más recursos extranjeros, ¿ok? Los mercados con sus propias leyes pueden optimizar la producción y la comercialización de los recursos de un país. Cuando hablamos de estas leyes, ¿qué leyes creen ustedes que aquí en México son las encargadas de la regulación de los mercados? Jessy, ¿estás, Jessy? ¿Qué leyes o instituciones, maestra?
Leyes. Ah, ¿verdad? Eso nunca se lo habían puesto a pensar. ¿Qué leyes son? No es el SAT nada más. Tenemos, si nosotros nos ponemos, La Profeco, ¿no, maestra? esa sería una, y tienen un código y tienen un régimen y tienen prácticamente, ¿qué pasa si tú encuentras un electrodoméstico en el súper que se equivocan y dice 1 peso? Por ejemplo, una televisión de plasma. ¿Qué es lo que nos marca la ley? Según Profeco. Que el precio debe respetarse. Así es, y te tienen que vender a 1 peso esa televisión. Y han llegado a pasar este tipo de cuestiones, ¿sí? Hace poco aquí en Veracruz pasó que en una gasolinera se equivocan, ponen mal un cerito y estaban en zona norte vendiendo la gasolina en 2 pesos, no 20, 2 pesos. Y prácticamente la gente se volvió loca y dijeron, no, espérate, es que tuvimos un problema. ¿Y qué hicieron? Le tomaron fotografías y a través de la plataforma de Profeco las enviaron. No tomaron ni 40 minutos en llegar y les dijeron, lo siento, esto no lo hago yo, lo hicieron mal ustedes y pues tienen que respetar lo que están ofertando. ¿Sí? Eso es lo mismo. ¿Cuántos de nosotros vamos, compramos los enseres domésticos o prácticamente y muchas veces no nos fijamos en los precios? Y ya cuando vienes y checas es así como de, ah, caray, pues sí me lo dieron más caro, ¿sí? Se incurren en delitos, ¿sí? Y en este punto, Profeco, en donde tú, como tal, Profeco no te mete una demanda, una denuncia, ¿sí? Son quejas, ¿sí? Pero cuando esto ya procedió durante un tiempo determinado, prácticamente lo puedes llevar por la vía penal, ¿sí? Y ya sería fraude o abuso de confianza, ¿ok? ¿Qué otra ley creen que entre aquí en vigor? Cuando es la parte de la comercialización a estados extranjeros. El uso de los aranceles, ¿no, maestra? Así es, exactamente. Los aranceles, ¿para qué nos sirven? Ya lo habíamos visto en clases anteriores. ¿Qué era un arancel y para qué me servía un arancel? Es Si un mal no impuesto, ¿no, recuerdo, maestra? A ver, uno a la vez. ¿Quién había hablado por ahí? Es un impuesto, ¿no, maestra? Exactamente. Y aproximadamente más o menos o como en cuánto anda un arancel aproximadamente ahorita. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, anda en un 25%, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo tengan en este punto, ¿sí? Son para pagar ciertos, o bueno, no ciertos, sino varios ramos, ¿sí? Tienen que saber, chicos, cómo funciona la parte económica de nuestro país. Tienen que aprender a cómo funciona todo este punto y comenzar a hacerse ciertas preguntas y cuestionamientos, ¿sí? Porque es nada más así como de, bueno, llego, lo compro y simple y sencilla, pero ¿de dónde salió? ¿Qué tanto le está dando en la torre este producto externo o extranjero a mi economía y qué tanto me afecta a mí como mexicano? ¿Sí? Porque muchas veces decimos, no, es que está padrísimo que esta tienda extranjera esté aquí en México y pues esté distribuyendo y sus productos pues son muchísimo mejores que los míos. Pero pues llegas con el pequeño emprendedor o con el señor que tiene su camionetita en una esquina y ya es lo menos y le regateamos, porque así somos, ¿no? Pero vámonos a grandes empresas como lo que son Costco, Sam's, Walmart. No vamos a llegar a la caja y así como de, ya es lo menos, de verdad, ya ándale, para que me lo lleve. Y no le vamos a regatear.
¿Por qué? Porque son empresas con precios ya establecidos, ¿sí? Debe producirse a precio que deben vender, los cuales son salarios adecuados para la fuerza de trabajo. Todo esto lo determina el mercado y el gobierno. No puede intervenir en estos asuntos. A esto se le denomina la mano invisible del mercado. Sí, pues solo se regula a sí mismo. Siempre se ejerce de manera absoluta las libertades de los individuos y sus emprendimientos, cosa que ahorita no se está manejando mucho con la parte del SAT. Nada más chequen este punto. ¿Por qué? Porque ahorita que tú eres emprendedor, ya no te está haciendo muy redituable ser emprendedor, ¿no? Es así como de, bueno, todo lo tengo que declarar, todo tiene que estar fiscalizado, mi contador un día de estos me va a matar y entonces te quieres colgar de no sé dónde, ¿sí? Entonces, prácticamente, ahorita el emprendimiento o el pequeño emprendedor se las está viendo bastante difíciles. Características. Esto como tiene cosas muy positivas. La apertura de fronteras a los mercados extranjeros. La reducción del proteccionismo a los mercados laborales internos. La aplicación de los impuestos en la producción, pues se pasan al consumo, ¿sí? La reducción del gasto público, ¿sí? Fomento al movimiento de los capitales y fomento a la iniciativa privada. Y la reducción de las empresas estatales. Esta última, ¿cuál creen que sea la finalidad de reducir empresas estatales? De que haya más inversión extranjera. Exactamente. Y al tener más inversión extranjera, ¿cuál sería nuestro beneficio propio? ¿Alguien se ha hecho alguna vez una pregunta así como de, ¿y a mí en qué me beneficia que está aquí Volkswagen o BMW o algo, estas empresas como Costco, Sam's? ¿En qué me beneficia a mí como mexicano o como ciudadano? Pues prácticamente son las que generan empleos, maestra. Así es, exactamente. Y que pagan muchas veces mucho mejor que las empresas mexicanas, dan muchas mejores prestaciones y prácticamente es a donde asciendes a un, ¿cómo decirlo? Un puesto laboral un poco más ambicioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace poco estuve charlando con unos colegas que están trabajando en una empresa externa, en donde uno trabaja en una empresa mexicana, no voy a decir cuál, TAMSA, y el otro trabaja en una empresa extranjera, Grand Pride. Entonces, prácticamente, uno de ellos está estudiando la maestría, ¿sí? Y el otro, pues, quiere tratar de estudiar la especialidad. Él me dice, yo no puedo porque no tengo tiempo, porque en mi trabajo no me lo permiten y pues prácticamente estoy teniendo muchos problemas, pero pues sí me dijeron que cuando yo termine la especialidad, pues sí, a ver si les puedo dar un cursito por ahí, más o menos le dije, ¿no? Está muy fea tu empresa en donde te tienes que poner la camiseta en todo tiempo y momento. Y el otro me dice, pues sabes que no es por presumirte, pero a mí me van a pagar mi maestría. Aparte, me van a dar el día libre para que yo estudie esta maestría y cuando yo termine esta maestría me van a dar un ascenso. Yo dije, ay, ¿cómo se nota la diferencia de una empresa mexicana a una empresa extranjera? Entonces, he ahí el problema y la cuestión. ¿Sí? ¿Y por qué estamos en este punto del rezago social? No sé si lo sabían, pero México, dime, Carlos. Si me permite decirlo, bueno, hasta suena absurdo lo que voy a decir, No, dilo, pero dilo. si comparamos las empresas que están en nuestro país con una empresa extranjera, y digo porque me ha pasado también con muchos colegas, incluso amigos, y me han dicho que las empresas extranjeras valoran mucho la experiencia. Y aquí la diferencia con una empresa mexicana, que si tienes mucha experiencia, ellos lo toman como algo personal. O sea, que una persona sepa mucho o que tenga mucha experiencia sobre el puesto. ¿Por O qué? está Porque no, sobrecalificado. lo primero que piensan, no, es que esa es la persona que me puede quitar mi puesto, ¿no? Entonces, que tengas mucho conocimiento a veces puede ser un poco
puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces, contraproducente. lo que es valorado por una empresa, exactamente, lo que es valorado por una empresa extranjera puede ser, ahora sí que menospreciado por una empresa. Sí, exactamente. Así es. La cuestión aquí, chicos, ¿por qué les menciono esto? Porque dentro de poco ustedes van a estar inmersos o bueno, dentro del mundo laboral. O sea, estrés, ansiedad, depresión, no es cierto. ¿Cómo creen? La cuestión aquí es que yo quiero que ustedes entiendan y comiencen a valorar este punto. El mexicano vive en un constante estrés, depresión y hay un nuevo fenómeno llamado burnout, en donde prácticamente un día de estos le quieres sacar los ojos a tus jefes. ¿Por qué? Porque si te tienes que quedar tiempo extra que no te van a pagar, es que no te quieres poner la camiseta, Godínez. Oiga, jefe, llegué 10 minutos tarde, pero voy a salir esos 10 minutos tarde. No, 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 es que así no funciona, ¿sí? Y cuando tú te vas tarde, a lo mejor por cualquier cuestión, no te lo contabilizan, ¿sí? Haces cosas por la empresa y prácticamente no te dan algún ascenso o algún tipo de reconocimiento. Esta parte vista en otros países como por ejemplo, Alemania, Suiza, no lo sé, Holanda, Bélgica, en donde tú trabajas no 8 horas laborales. Allá se trabajan 4, máximo 5, ¿sí? Y tú vas, si entras a las 9 de la mañana, checas a las 9 de la mañana, y si sales, no sé, a la 1 de la tarde, checas a la 1 de la tarde, te retiras y no te tienen por qué estar molestando en tu dispositivo o lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo, el correo del trabajo, todo pertenece al trabajo, ¿sí? Entonces, esta cuestión en México no existe, ¿sí? En México el mexicano es así como de, ay, no, pues lo siento, Godínez, ¿no? Por eso tienes un teléfono, ¿no? Pero el teléfono no me lo da la empresa, ni la empresa me paga mi plan, yo lo pago, pues se supone que para eso tienes un trabajo. Luego veo cada meme que de verdad me causa demasiada gracia y digo, rayos, es cierto, ¿sí? El 60% de la población laboral padece burnout, ¿sí? Burnout es vivir en constante estrés, no puede venir el puente porque tienes que estar pegado al teléfono, ya no le puedes dedicar tiempo suficiente a tu familia y a esto se le llaman límites laborales. Entonces es muy necesario comenzar a ponerlos. Se los menciono porque ustedes apenas van para allá. Sí, y no es que seas un mal empleado, ni que seas egoísta, ni que seas malo, ni que prácticamente no estés comprometido con tu trabajo. Pero si no pones ni estableces este tipo de límites, créanme que van a terminar bailando la bruja con una vela en la cabeza. Yo sé lo que les digo. Entonces, traten de establecer estos límites. Yo entro a las 9 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde en un horario corrido, ok, después de este horario no contesto teléfono o me consigo otro teléfono, uno laboral y el otro personal y prácticamente voy a trabajar mis niveles de estrés lo más calmado posible. Después de cierta hora nadie me molesta, después de ciertas cosas hasta el otro día, lo siento, jefe, no es que no me ponga, es que te vamos a despedir. ¿Por qué? Pues es que no contestaste el teléfono a las 7 de la noche y había una crisis. Pero si yo salí a las 5 con la pena. Sí, pero tienes que ser un empleado comprometido con tu trabajo. Ah, no, y me iban a pagar ese tiempo laboral extra. No, porque pues no tenemos, pero en diciembre te vamos a dar un pepsilindro. Padrísimo, con los logos de la empresa. Entonces, por eso es todo este punto, ¿sí? ¿Cómo podemos impulsar la economía? ¿Cómo podemos ser mejores trabajadores? ¿Y cómo podemos prácticamente no ser la mano de obra barata para otros países estableciendo límites laborales? ¿Ok? Entonces ahí se los dejo para que lo platiquen un poquito con la almohada. ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie? Bien. Oiga, maestra.
Me hizo Mande. recordar también algo que las empresas ahorita están haciendo, que también te piden un vehículo, pero quieren que utilicen Ah, tu auto personal. claro. Claro, y que sea tuyo y tú le vas a poner, ay, ya les va a pasar, muchachos, ya les va a pasar. De hecho, solamente te dan Bien, voy a pasar a otro tema, que es el neoliberalismo. Chan, 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 chan. No puede ser, mi vecino ya empezó con el reggaetón. Significa que hoy no voy a dormir. ¿Qué les digo? Ok, el neoliberalismo. Se define al neoliberalismo como aquella corriente económica y política capitalista cuyo fin es apoyar a la amplia liberación de la economía y de libre comercio, las grandes reducciones del gasto público y de los impuestos, así como la disminución de la intervención del Estado en la sociedad y la economía. En sí, el neoliberalismo no existe, lo siento. Ok, porque realmente no hay una total liberación económica y de lo que viene siendo el libre comercio en la parte del gasto público y de los impuestos. No hay una disminución en la intervención del Estado y en la sociedad económica, porque cada vez, recuerden, hay un impuesto nuevo por ahí, así como de, ay, ya no va a haber gasolinazo. No es cierto, sí, cada vez que pueden agarran y nos meten un gasolinazo. Cada vez que hay un gasolinazo, recuerden que todo se aumenta. Entre ellos, pues la canasta básica. Bien. Las políticas públicas y su relación con el neoliberalismo. ¿Cómo creen que se pueda relacionar una política pública en materia de economía y el neoliberalismo? Aquí tenemos una imagen. Justicia social, salario justo, bienestar y por acá. Justicia social, salario justo, bienestar y salud se supone que son las políticas públicas que nos regulan y se supone que son todas aquellas necesidades que nosotros como sociedad tenemos y debemos de tener justicia social. ¿Cuál es la justicia social, muchachos? Más que nada ustedes lo tienen que saber, son abogados. que a cada persona se le dé lo que merece en este caso. Exactamente. Preguntota. Ahorita con la nueva reformulación del sistema de inquisitivo a juicios orales, ¿cuál es el objetivo del sistema acusatorio? Lauren. Del acusatorio, pues es el no sé, era más como más fuerte, más severo los castigos y pues no había tal cual una justicia clara, o sea, podían meter a cualquiera a prisión, pero era inocente. Ok, estamos hablando del sistema inquisitivo. Cuando hablamos del sistema oral y acusatorio, que les quede bien claro, chicos, antes tomabas a la persona, la juzgabas y obviamente se daba un tipo de justicia. Antes, nada más, la justicia se emitía a través de la aplicación de la ley. Ahora, ¿qué es lo que busca la ley? Precisamente justicia social, ¿sí? Que es la reparación total o parcial del daño, dependiendo de este, ¿sí? Y el resarcimiento del mismo a través de la aplicación, ¿sí? De la justicia pronta y expedita. ¿Cuál es el objetivo de los juicios orales o del sistema oral? Realizar o hacer que el proceso sea más rápido, más ágil, sin interrupciones, en donde la víctima esté relacionada todo el tiempo y en la parte del victimario, bueno, que nos, o indiciado, que sus derechos humanos no sean violentados y que prácticamente, ¿sí? Se vea la manera de otorgar la aplicación de las leyes de manera correcta.
¿ok? Preguntota, suponiendo, ¿cómo se podría reparar el daño cuando hay un robo a casa habitación? A ver, muchachos. Luz. Ahora, en este caso sería calcular Ajá. y Ajá, ahora sí que tratar ¿cómo decirlo? Ahora sí que, es que no tengo el término correcto, pero ajá. sé que sí tiene que llevar, ahora sí que en este caso, si se cometió un robo, se Ujú, tiene que saber el valor ahora sí que del objeto que se robó, ok. y ya sea que, en este caso, si la persona no puede reparar el daño, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Cuando no Sí, en pueden este caso, reparar. sí, Sí, tiene que responder la esposa o cualquier otro familiar. Tengo entendido que ok. así es. Y en dado caso de que, bueno, no pueda algún otro familiar, se hará sujeto a prisión preventiva. Antes se le llamaba readaptación social, hoy en día se le llama reinserción social. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ley es, bueno, tú de individuo ya agarraste, delinquiste, te vas al penal y se supone que ahí adentro pues se te va a dar un tratamiento penitenciario y posteriormente sales como nuevo o con más mañas, para lo que viene siendo la aplicación de un nuevo individuo a la sociedad. La cuestión aquí es, tú ya me dijiste cómo se repara el daño en un robo a casa habitación. Sí, efectivamente, se hará un avalúo a través de un informe pericial o de una prueba pericial, sí, de los daños o el cuantioso de lo que fue robado, sí. En este caso, si la persona pues lo puede devolver, sí, se devolverá y posteriormente pues se pagarán la parte psicológica y demás en este punto. Pero ahora algo bien importante que quiero que les voy a poner a trabajar la rata mental. En la parte de una violación, ¿cómo reparas el daño? La justicia social se tiene que buscar, ¿sí? A través de la aplicación de las leyes. Pero pues, tenemos una víctima de violación. ¿Cómo reparas el daño? ¿Sí? Con esta víctima de violación. Es sumamente difícil. Pues es sumamente difícil, como usted dice, pero hay bueno, a mi punto de vista hay dos formas. Uno Ajá. sería así que los gastos médicos que recurran Ok, los gastos médicos que recurran de parte de quién? ¿Del indiciado? no, o sea, la persona afectada, todos los gastos médicos que corran, ahora sí que por cuenta de la persona que lo provocó. Ok, es que se te corta un poquito tu conexión. Em, ok, esa sería la parte físicamente hablando. ¿Alguien más que pueda apoyar a su compañero? Luz. Es que no sé, sería así como brindarle terapia. Es que Mm, está muy difícil, pero sí sería terapia.
¿sí? Realmente la víctima de violación debe de llevar terapia psicológica. O sea, y recuerden que se tiene que hacer un informe pericial, criminológico, psicológico y psiquiátrico para saber el estado mental en el que se encuentra la víctima actualmente. Y en base a ello es el tratamiento que va a recibir. A lo mejor cayó en depresión, a lo mejor cayó en ansiedad, a lo mejor desarrolló un trastorno paranoide y va a tener que ser medicamentada el resto de su vida, ¿sí? ¿Cómo reparas el daño en este punto? Bueno, la persona en primera instancia se va a prisión, ¿sí? Ahí en prisión se le va a dar un tratamiento y demás, ¿ok? No estamos en Estados Unidos, en donde los violadores en algunos estados están sujetos a castración química, ¿sí? Por lo tanto, aquí, bueno, solamente se les va a dar este tratamiento, ¿sí? Pero la aplicación de la ley es asegurarse que esta persona, una vez que cometió el hecho punible, no lo vuelva a realizar nuevamente. ¿Ok? ¿Cómo? Sí, dime, Carlos. Yo tengo una pregunta, maestra. Bueno, ya que Sí. usted menciona en lo particular de lo que es el tema de la violación, ¿qué Ujú. pasaría? Bueno, en este caso, ¿cómo procedería si una persona le provocó una muerte cerebral a otra? Si le Que provocó una esté ahora sí muerte, que como en el caso de una Monse, muerte cerebral. como en el caso de Marlon y Monse, ¿sí? Porque prácticamente ella pues tuvo muerte cerebral, fue desconectada y demás. Se toma como dependerá de las circunstancias. Si fue un accidente, ¿sí? Se va a tomar como un homicidio culposo, porque tú en ningún momento quisiste pues hacerle daño a esta persona. A lo mejor estaban forcejeando, la empujaste, se golpeó, tuvo traumatismo craneoencefálico en la parte occipital prefrontal, y pues prácticamente el cerebro quedó dañado, y la ponen en un coma inducido, no sale del coma, la persona pues tiene muerte cerebral, ¿sí? Pero tu intención nunca fue dañarla, tu intención nunca fue lastimarla. Entonces ahí entra como homicidio culposo. Todavía se puede meter un amparo, puede irse a la apelación si quieres, se puede otorgar el perdón, pero suponiendo que en el caso de Marlon y Monse hubo una discusión, ¿sí? Y esta discusión, bueno, ustedes no estaban ahí, ni yo tampoco, ¿verdad? Nada más hemos escuchado los chismes y demás, pero cuando tomas a una persona por la cara y la azotas contra el piso hasta que le rompes la bóveda craneal y prácticamente le ocasionas una muerte, ¿ahí qué es? ¿Doloso o culposo? Es doloso porque ahora sí que fue con dolo. Claro, por supuesto. Entonces, ahí, ¿cómo vas a reparar el daño? Ahí recuerden, chicos, algo bien importante. La pregunta del $1.000.000, ya que estamos tocando este tema, ya que nos metimos un poquito a la parte penal, recuerden que el artículo 325 del Código Penal Nacional nos habla de feminicidio. Y checando el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, no viene feminicidio. Ándenle. ¿Por qué se está persiguiendo feminicidio? Si no es un delito federal. Chan, 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 chan. Prácticamente la familia lo que está pidiendo es justicia, ¿sí? La cuestión aquí es que ustedes son abogados, pero no precisamente el día de mañana que tengan que estar en este punto, tienen que aplicar la justicia. El objetivo de ustedes es la reparación del daño, el resarcimiento y la justicia social a través de la aplicación correcta de las leyes, ¿sí? ¿Qué es el derecho? No me vayan a salir con que un conjunto de normas jurídicas, ya cámbienle a ese concepto, por favor. Sí, yo por ahí les había mencionado que el derecho es más que un conjunto de normas jurídicas. El derecho es el establecimiento de la ley a través de la interpretación correcta de la misma. ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿cómo es que se está persiguiendo como feminicidio?
cuando en realidad el feminicidio solamente se tipifica en el Código Penal Nacional. Y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz no viene feminicidio. Viene homicidio, doloso, culposo, con sus Es agravantes. que es más que nada por las características, maestra. Bueno, yo pienso que es así, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si ya les di la plática de feminicidio. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, volviendo a este punto y regresando porque ya nos salimos un poquito, lo que tú me preguntas ahora, en esta parte, las circunstancias, ¿cómo es que se dieron? ¿Cómo vas a reparar el daño o cómo se va a seguir esta parte de lo que fue la muerte cerebral? Pues dependiendo de las circunstancias, cómo se presentaron. A lo mejor tú ibas o la persona iba conduciendo su vehículo, era tarde, estaba cansada, no se dio cuenta y la otra persona en vez de utilizar el puente peatonal o las líneas peatonales se pasó por donde quiso, la otra persona no lo vio, se lo llevó y no falleció, pero quedó en un estado de coma, ya no lo pudieron sacar del coma y pues prácticamente, pum, muerte cerebral. Doloso o culposo. A ver, Jorge, ¿tú qué crees que sea? Culposo, ¿Por qué? porque, o sea, siento que por el simple hecho de que no, dijo que estaba en la línea peatonal, ¿no? O sea, para que crucen. No, no estaba en la línea peatonal, también había un puente peatonal y no lo cruzó. No, entonces es culposo, ¿no? Porque al final de cuentas tuvo la culpa la otra parte por no, si ya tienen los instrumentos para cruzar la calle de una forma adecuada, no recae la responsabilidad en quien lo atropelle, porque de alguna otra forma tienes el puente peatonal para pasar Exactamente. esa calle, exactamente, por querer, o sea, y es una cultura que tiene la gente por quererse ahorrar 2, 3 minutos por no querer caminar en el puente, cositas así, por el cual no lo ocupan. Ok. Y pues cabe señalar que, ojo, tú nunca tuviste la intención, no sales de tu casa así como de, ay, hoy voy a matar gente, porque estoy aburrido. O sea, créanme que no, nunca fue tu intención quitarle o privar de la vida a la otra parte, ¿sí? Ya cuando las circunstancias todavía no llevan criminología, pero existen 3 factores: factor predisponente, preponderante y desencadenante. Esto entra dentro de lo que llamamos el modus operandi. Ya después yo se los enseño, pero cuando tú ya agarras y vigilas a la persona, planeas algo y después lo ejecutas, por supuesto que hay un dolo. Entonces, no sé si ya respondí tu pregunta, Carlos. Sí, maestra. Okay. Gracias. Bien. Y en el caso de Monse, ¿por qué se persigue feminicidio cuando en realidad no está tipificado aquí en Veracruz? Bueno, la respuesta es por la presión social y ya que se volvió un caso mediático. La fiscalía tomó esta presión y decidió, ¿sí?, establecerlo como feminicidio. Después les voy a mostrar cómo es que se estipula en el artículo 325 del Código de Procedimientos Penales y cuáles son las características específicas que existen. ¿Ok? Bien. El salario justo. El salario justo, ¿con quién vamos a ver el salario justo? ¿Sí? ¿Quién es el encargado de ver que se nos pague nuestras 8 horas, que tengamos nuestras prestaciones, ¿sí? Si nos lesionamos, que tengamos a dónde poder acudir para que se nos brinde atención médica? La Ley Federal del Trabajo. Así es, exactamente. ¿Sí? Entonces, más que nada es este punto. El bienestar, bueno, hay programas según de bienestar en donde, bueno, efectivamente no tienes los recursos,
El gobierno te los proporcionará. No trabajas, te ayudaré por un tiempo. Ok, la salud, bueno, la salud, existen instituciones, se supone que tú para eso trabajas, para poder tener acceso a sistemas de salud, pero pues cuando no tienes esto, bueno, existía lo que venía siendo el, seguro popular. Bien, los saldos del neoliberalismo contra lo que viene siendo la concentración de la riqueza en pocas manos, ¿sí? Por ahí existe la creencia, o bueno, los mexicanos manejamos este punto en una balanza, en donde, bueno, sí, efectivamente, no llega a todo el mundo acceso a lo que viene siendo la educación, la salud, la vivienda, un salario justo, ¿sí? Si hablamos de salarios justos, un jornalero que trabaja de 6 de la mañana a 6 de la tarde y percibe 120 pesos contra un diputado. ¿Quién trabaja más? ¿Quién gana más? ¿Haciendo qué? ¿Cuál es la diferencia del trabajo? Para mí el jornalero debería de ganar lo que está ganando el diputado. ¿Y por qué no se aplica? Porque no tenemos todavía una reformulación en las leyes. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que hay que ir cambiando poco a poco. El crecimiento de los pobres ha sido exponencial en los países latinoamericanos. Esta corriente económica propicia a que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres. Estas sociedades extractivas explotan recursos naturales y los recursos humanos, promoviendo el libre comercio mundial, los bajos salarios, la explotación laboral, hechos que contrastan con los fines que todo Estado debe procurar. Tal y como lo establecen los derechos humanos contemplados en las constituciones de cada país. Un Estado humanista promotor del desarrollo humano a través de la justicia social. ¿Creen que nosotros tengamos justicia social pronta y expedita? ¿Y tenemos desarrollo humano? Para comenzar, ¿tenemos desarrollo humano? ¿Qué es el desarrollo humano, muchachos? ¿A qué les suena? No me vayan a decir al crecimiento de los seres humanos a través del tiempo, por favor. Son las capacidades humanas, bueno, de cada quien. Exactamente. Y gracias a esto es que hemos podido crear una civilización y gracias a esto es que nos hemos globalizado y gracias a esto es que conformamos una sociedad. Sí, recuerden, somos seres evolucionados, instintivamente primitivos, pero bueno, creo que para eso existen las leyes, para controlarnos, perdón, y básicamente, pues, tener un orden y un control social, ¿sí? La justicia social va a ser puesta pues a través de nuestras leyes, normas, códigos, constitución, etcétera, 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 reglamentos, ¿ok? Se ha incrementado y generado una crisis humanista en la región de Latinoamérica, donde los países han tenido que adecuar sus leyes migratorias y generar programas de atención para controlar estos movimientos humanos. Hasta el momento no es masivo, sin embargo, ver caravanas de 5,000 migrantes atravesar México sí es realmente preocupante, ¿sí? Narra el expresidente Bill Clinton en sus memorias de 1994 ante la crisis económica que tuvo que intervenir para otorgarle un préstamo emergente al país y evitar una catástrofe social ante el temor de que millones de mexicanos atravesaran ilegalmente a su país en busca de mejores condiciones de vida. El caso de la migración mexicana está ligado a cuestiones que no solo son económicas, sino también son históricas, que nos ligan con los Estados Unidos por eso de la existencia de más de 10 millones de mexicanos que viven actualmente en este país. Y bueno, estas diapositivas no las he actualizado,
pero ahorita ya no son 10 millones de mexicanos que viven actualmente en este país, sino que son muchísimo más. ¿Por qué creen que afecte la estadía de los migrantes a Estados Unidos, muchachos? Y a nosotros nos afecte la estadía de lo que vienen siendo migrantes nicaragüenses y demás. A ver, Carlos. ¿Te escucho? Bueno, si hablamos del país de Estados Unidos, si hablamos de Estados Unidos es por el hecho de que los migrantes, bueno, hay dos razones en particular. Una, que no pagan impuestos. Bueno, según los estadounidenses dicen que ellos son los culpables de que haya mucho, ¿cómo decirlo? Que haya mucho vagabundo por las calles. Y además las plazas de trabajo que hay en ese país cada vez son más escasas. Entonces, eso es Estados Unidos. Y si hablamos de nuestro país, es el hecho de que en los estados fronterizos no tienen o no cuentan con los recursos económicos para sostener a tanta gente. Entonces, necesitan apoyo del gobierno y muchas veces el gobierno no puede proporcionarle dichos recursos porque tiene que distribuirlos a otros estados. Entonces, eso es una problemática. Y luego el gobierno, con tal de quedar bien, apoya a la caravana migrante para pues no tener problemas con los otros países, cuando en realidad nosotros a veces estamos sumidos en una miseria económica. Ay, me alteré. Ok, entonces en este punto tenemos que checar muy bien cómo es que nos afecta la parte migratoria. Cuando pasa esta caravana, hay muchos que no alcanzan a cruzar y llegar a Estados Unidos y se quedan aquí en México. ¿Qué tanto nos afecta esto? Si nosotros no tenemos prácticamente trabajo para nosotros como sociedad y demás, imagínense tratar de darle empleo a estas personas que pues prácticamente lo dejaron todo y que están comenzando desde cero. ¿Ok? Los gobiernos latinoamericanos deberán de trabajar de forma conjunta elaborando políticas públicas que contengan la migración y que mejoren las condiciones de vida de sus poblaciones y así controlar esta crisis humanitaria que apenas inicia. Venezuela, por ejemplo, están sumidos en una crisis humanitaria, pero ya ahora sí muy crítica, ¿sí? En donde prácticamente, bueno, Cuba. Sí, Cuba no ha cambiado nada, siguen prácticamente llegando a Miami todos los días cientos de cubanos. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, muchachos, hasta ahorita? Haití, sí. No, Haití después del terremoto quedó muchísimo peor y eso que no se habían recuperado. Bien. Ok. Les paso un video para reforzar y ahorita van a hacer una actividad. Ay, no puede ser los R. Qué feos, ¿no? Espérenme tantito. ¿Ya escuchan?
el neoliberalismo? Una de esas palabras que uno escucha en las noticias, los periódicos, los discursos e incluso en la calle es el neoliberalismo. Un concepto bastante confuso y complejo que no siempre está del todo claro, pero que aún así se utiliza indiscriminadamente tanto de forma positiva como de una muy negativa. Pero al final del día, ¿qué es el neoliberalismo? ¿De qué se trata? ¿Y exactamente qué quiere decir? Bueno, quédense en este video porque hay muchas cosas por aclarar. Desde hace ya casi 50 años que el término neoliberalismo ha estado en el ambiente y poco a poco ha ido tomando diferentes significados. Esto es curioso porque el neoliberalismo no es una idea concreta, es más bien una serie de ideas y conceptos que han ido armando a las sociedades modernas como las conocemos hoy en día. Es tan raro y difuso el neoliberalismo que incluso hay quienes afirman que no existe. Y es que el neoliberalismo no es algo tangible, no es un postulado escrito en piedra, incluso no es algo tan claro como podría serlo el marxismo o el comunismo. Aún así, es un concepto que podemos percibir en forma de políticas públicas, en la economía, las finanzas, la vida pública, la salud, la educación e incluso en las dinámicas sociales que tenemos diariamente. Es por eso que les he preparado este video para mostrarles qué es el neoliberalismo, qué lo compone y en términos muy generales qué es esta corriente de pensamiento que transformó la segunda mitad del siglo XX y que ha dirigido hasta este momento el siglo XXI. Así que prepárense, porque este es el primero de varios videos en los que entraremos en materia sobre algo tan complicado. Primero que nada hay que tener muy claro que no hay una definición universal y única para este concepto, al igual que pasa, por ejemplo, con el de comunismo, donde no hay una sola versión y varía dependiendo de las regiones, los gobiernos e incluso de la temporalidad. Lo mismo pasa con conceptos como el marxismo, el liberalismo, el capitalismo e incluso el anarquismo. Basta con recordar la Rusia comunista de la primera mitad del siglo XX, donde uno podría pensar que el país era una encarnación casi directa del marxismo, pero eso no era así. En realidad, el Estado ruso tenía una corriente adaptada y personalizada que se definía como marxismo-leninismo. Porque aplicamos el marxismo, pero convenientemente adaptado para mi idea de nación. Este mismo fenómeno ocurre con el concepto de neoliberalismo, pero no hay que alarmarse, pues aunque hay muchos autores que delimitan de forma distinta lo que es y no es el neoliberalismo, sí hay algunos puntos en común que podemos subrayar y que nos ayudarán a definir de manera más básica y elemental qué demonios es el neoliberalismo, sin importar la corriente que lo esté describiendo. Entre otras cosas, solo hay un fundamento de esta corriente que es universal y completamente elemental. Se trata de que el neoliberalismo es la contraposición a cualquier otra idea de organización social de colectividad. Es decir, es lo contrario o es el rival del comunismo, del socialismo o de cualquier otra idea de organización colectiva de las actividades y los recursos de una sociedad. Dicho de otra manera, el neoliberalismo es una serie de ideas donde se refuerza lo privado sobre lo público, lo individual sobre lo colectivo, la riqueza de uno o de un grupo sobre el de todos por igual. Es un sistema para crear millonarios individualistas, no para hippies y sus comunas. Desde este sentido tan simple de lo neoliberal es que surgen muchas más ideas que le dan su personalidad regional o temporal y la manera en la que éstas se manifiestan en forma de leyes, políticas públicas, acuerdos institucionales, acuerdos entre gobiernos, políticas económicas y fiscales, que buscan como objetivo principal detener el avance de lo colectivo en puntos y aspectos muy concretos, como lo es la protección de la propiedad privada. No está por demás decir que estas políticas han sido increíblemente exitosas en adaptarse a prácticamente todos los países del mundo en los últimos 50 años. Tanto así que hoy en día no parece haber otra alternativa clara de cómo construir el orden económico y de gobierno mundial. Aunque claro, no por ser lo más exitoso es lo mejor. El neoliberalismo ha provocado desastres ambientales, catástrofes económicas en naciones en vías de desarrollo, una desigualdad rampante en todo el planeta y un consumismo tan acelerado que parece insostenible a largo plazo. Pero eso será conversación para otro video. Por el momento, continuamos con un poco de historia de cómo llegamos a este momento histórico donde prevalece lo neoliberal. Un gran momento para vivir, si me lo preguntan a mí.
Habla por ti. En mi país no hay trabajo y empresas como tú han destruido todos los recursos naturales. Sí, tal vez, pero deberías de ver cuánta gente se la pasa bien en otros países. Ni tanto, porque yo trabajo 12 horas diarias y aún así nunca podré comprar mi propia casa. Es que es la lógica del mercado. Solo tienes que esforzarte un poco más. ¿Trabajar aún más solo para sobrevivir? Esto no tiene ningún sentido. Sí, bueno, tampoco es que te quede de otra. Por cosas como esa es tan complicado el neoliberalismo. Por un lado, genera riqueza y bienestar para millones de personas en todo el mundo, principalmente en las ciudades. Pero por otro lado, genera la extracción desmesurada de recursos naturales, la destrucción de pequeñas economías locales, genera desigualdad, pobreza y círculos de miseria que son muy complicados de romper. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. En términos muy generales, podemos decir que todo el movimiento neoliberal surge derivado de la Ilustración que comienza con las revoluciones del final del siglo XVIII. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, las independencias en el continente americano, y con todas ellas, la ampliación de los derechos civiles y políticos en buena parte del mundo occidental. Esos movimientos sociales ampliaron el concepto de propiedad privada y derechos individuales. Esto se acentuó con la llegada de la Revolución Industrial, que lamentablemente produjo una extrema explotación de la población. Y esto llevó a revoluciones obreras que cambiaron el rumbo de los ideales que se crearon durante las independencias y las revoluciones de finales del siglo XVIII y XIX. Luego, durante la segunda mitad del siglo XIX, llega el movimiento bienestarista que va tomando fuerza durante todo el final del siglo. Luego, con la crisis de 1929 en Estados Unidos y sobre todo se acentúa con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El Estado bienestarista consiste en que el gobierno tiene la obligación de otorgarle a la población seguridad social, servicios públicos y un gran gasto de gobierno. Esto llega hasta los años 60, pero finalmente crea un sistema en crisis donde los gobiernos no pueden solventar esos gastos, además de tener una gran tendencia a la ineficiencia y la corrupción. A partir de allí, el estado de bienestar dejó de ser divertido. Para mediados de los años 70 y hasta los 80 comienza a implementarse la idea de lo neoliberal, aunque esto con muchos matices y diferencias regionales, pero que podemos delimitar en tres grandes ideas que se aplicarán prácticamente en todo el mundo occidental como si fuera una receta de cocina. Pero antes de eso, un anuncio rápido. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu like si te está gustando este video. Eso nos ayuda a seguir con más contenidos cada semana. Además, tenemos un Patreon donde puedes apoyarnos con $1 al mes y tener beneficios exclusivos. Todos los enlaces Esta semana prepararemos un rico plato. Primero, esto es hacer del Estado un guardián del mercado. Es decir, que el neoliberalismo no pretende destruir ni sustituir a los estados, mucho menos reducirlos a su mínima expresión. Más bien lo que quiere es transformarlos de modo que sean ellos los que garanticen que se puede sostener y expandir la lógica de los mercados. Curiosamente, el neoliberalismo necesita un Estado fuerte, pero no con los fines de satisfacer las necesidades de la población, sino más bien con el de sostener y expandir las fuerzas del mercado. Y es que el mercado no es algo que ocurra solo porque sí. Se necesitan reglas claras y mecanismos que permitan delimitar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Además, se entiende que es el Estado quien tiene que proporcionar el espacio para que los mercados puedan existir. El Estado es la base de nuestra receta, donde va a mezclarse todo. Esto es importante porque garantiza el funcionamiento de los mercados. Los neoliberalistas creemos que el bienestar de las personas y de la sociedad solo se alcanza cuando participan en el mercado. Otro de los ingredientes del neoliberalismo es crear la sensación de que el mercado es el único mecanismo capaz de procesar información de manera clara y justa. Lo hace diciendo que la dinámica de oferta y demanda revela el verdadero valor, costo y precio de las cosas, pues solo con el mercado se puede revelar cuánto cuesta producir algo y también cuánto está dispuesto a pagar alguien por cualquier cosa. Así que hay que agregar algo de libertad a nuestra receta, pues el neoliberalismo defiende la idea de la libertad de las personas, los grupos y los gobiernos. Aunque claro, se entiende como libertad la capacidad de cualquiera para participar dentro de los mercados. Esto quiere decir que se defiende la idea de que cada persona tiene plena libertad de actuar dentro del mercado para comprar o vender lo que le plazca.
Incluso se habla de un grado tal de libertad donde no existan artículos, mercancías ni servicios prohibidos, y que incluso dentro de esa libertad uno pueda elegir venderse a sí mismo en tiempo, esfuerzo, intelecto e incluso en cuerpo, porque se da por sentado que la propia dinámica de compra y venta del mercado será la que limitará hasta dónde puede llegar la libertad. Lo cual, si lo pensamos, suena bastante genial. Y al mismo tiempo muy, pero muy aterrador. Finalmente, tenemos el ingrediente más sencillo, y es que el neoliberalismo propaga como casi una verdad absoluta su propia superioridad técnica, moral y lógica sobre lo público. Así que agreguemos algo de iniciativa privada, mucha de preferencia, y después quiten los grumos de las empresas públicas tanto como sea posible. Y es que el neoliberalismo da por hecho que cualquier actividad pública importante, como la producción de energía, la salud, la educación, la construcción o cualquier otra cosa, será inferior a cualquier otra realizada de manera privada. Esa idea se basa en el hecho de que lo público está vinculado al gobierno y por lo tanto está manipulado por intereses políticos particulares y turbios, por lo que será permanentemente corrupto e ineficiente. Y listo. Con esos tres ingredientes bien mezclados tienen un estado neoliberal. Pueden poner más de un ingrediente o menos de otro, en realidad no importa, pero siempre tienen que tener los tres ingredientes. Un estado regulador, libertad mercantil y finalmente dar prioridad a lo privado sobre lo público. Mezclen siempre eso muy bien y disfruten. Ahí lo tienen. En términos muy generales, esas son las partes más elementales que componen al neoliberalismo. Obviamente hay mucho más que decir, y la historia de dónde vienen estas ideas es bastante amplia y lejana, pero por el momento dejémoslo así, porque bien vale la pena hablar de manera puntual de dónde viene cada una de estas ideas y por qué se han conservado hasta el día de hoy. Así que estén al pendiente, porque en las próximas semanas continuaremos con este tema sobre la historia del neoliberalismo. ¡Adiós! Muchas gracias. Ok, chicos, le pusieron extrema atención en la parte, en los 3 puntos elementales de lo que viene siendo el Estado neoliberal. ¿Cuáles son? Uno es que esté lo privado sobre lo público. Sí es. ¿Cuál es el Creo que el otro? otro era libertad mercantil. Sí. Y no me acuerdo del tercero, maestra. Bueno, pero ya me diste 2. Bien. ¿Alguien más que ayude a su compañero? ¿Cuál era el tercero? Porque en base a ello va a ser el trabajo que ahorita les voy a dejar. Creo, no sé si estoy equivocado, que tiene que ver con la fuerza de trabajo, ¿no, maestra? O algo así. Exactamente. Nos mencionaba él que era prácticamente la parte laboral, que es lo que mantiene a flote la estadía económica de nuestro país, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a hacer un mapa, cuadro o como ustedes lo quieran checar, de estos 3 puntos primordiales del neoliberalismo aplicados a lo que viene siendo el Estado mexicano. ¿Sí? Puede ser en la parte económica, puede ser en la parte social o puede ser en la parte pública. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Me podría repetir la instrucción, maestra? Ok, van a hacer un mapa, un cuadro, ¿sí? O lo que ustedes quieran para que no se vayan a complicar, de cómo se aplican estos 3 puntos del neoliberalismo, ¿sí? A la parte del Estado, ¿sí? Ya sea en la parte
económica, en la parte social o en la parte pública. Lo van a encontrar en la semana 11. Ya está abierto el tópico. Ok, chicos. Bueno. Ok, maestra, gracias. Sí, esto va a ser todo. Se van a quedar trabajando en las actividades para hoy preferentemente. Sí, lo voy a calificar. A ver qué tal. Es como una pequeña evaluación para ver qué tanto pusieron atención y para ver qué tal les va. ¿Sale? Bien, chicos, los dejo ya por el momento. Vayan a descansar y nada más quedamos al pendiente con esta actividad. Por favor. Solo una pregunta, maestra. ¿Verdad que los 3 puntos eran económico, social y público, verdad? Sí, económico, social y público. De acuerdo, maestra, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien.